Quería compartirles a ustedes unas reflexiones sobre la realidad del país y sobre los retos que tenemos hacia el futuro. Hoy hay muchas cosas que nos indignan como colombianos, en lo económico, en lo social. Y hay quienes pretenden, con el discurso de la indignación, llevar al pueblo colombiano a una serie de actitudes que no necesariamente son las que nos convienen. Y por eso lo importante es pasar de la indignación a la indignación. ¿Cuáles son esas medidas que necesitamos abordar como país en esos desafíos que tenemos, en los económicos, en los sociales, en los de la lucha contra la corrupción y los que tienen que ver con garantizar la seguridad? Nosotros hasta hace muy poco en Colombia veníamos disfrutando de esa gran fiesta internacional de las materias primas que se dio en los últimos 15 años. Una república como China creciendo como nunca antes, sacando 400 millones de personas de las zonas rurales a las ciudades, que la convirtieron en el principal demandante de materias primas como el carbón, como el níquel, como el acero, y que también repercutieron en el mercado de petróleo. Y un país como Colombia que supo insertarse en esa oportunidad cuando se dieron las condiciones de seguridad y de atracción de inversión para utilizar la riqueza del subsuelo en aras de enfrentar la pobreza del suelo. Pero el error, ¿dónde está? Que nosotros en esa fiesta llevamos el país a ser un país petróleo dependiente. Y en los últimos 6 años en particular, nuestro país convirtió más del 50% de sus exportaciones petróleo, casi el 70% de las utilidades de las empresas del Estado petróleo, el 80% de las regalías, el 20% de los ingresos de la nación. Y no somos un país petrolero. Nuestras reservas son para menos de 7 años y la gran mayoría de los yacimientos de petróleo en Colombia, el 70%, tienen menos de 1000 barriles diarios. ¿Y el error dónde estuvo? Y es que nosotros caímos acá, en lo del cantante popular Jimmy Gutiérrez. Nos bebimos lo del mercado. El país recibió más de 60 billones de pesos, no ahorró para la época de las vacas flacas y pensó que el barril de petróleo iba a estar a $100 por barril durante los próximos 10 años. Y crecimos los gastos permanentes basados en esa bonanza transitoria, una mala decisión económica. Y para colmo de males, cuando la fiesta llega a su final, aquí pasó, cuando la fiesta llega a su final, pasemos aquí adelante, llega el guayabo, y en el guayabo se nos caen los ingresos petroleros 50%, y lo que decide hacer el gobierno es cambiemos bonanza petrolera por impuestos. Y hoy tenemos la tarifa de impuestos corporativa más alta que el promedio de la OCDE, más alta que el promedio mundial, más alta que el promedio regional. Así no vamos a hacer unos cambios de fondo. Y esto genera un efecto bola de nieve. ¿Cuál es? La informalidad. Hacemos aquí, por favor. Hoy en Colombia tenemos que el 50% de la población está en la informalidad. Cerca de 22 millones de colombianos se consideran empleados con la encuesta del DANE que dice, señor o señora, ¿ha trabajado al menos 1 hora con o sin remuneración durante la última semana? Ustedes contestan sí, bienvenidos a la población ocupada. Eso es un chiste. De esos colombianos que están ocupados, apenas 7 millones contribuyen a pensión y salud y menos de 2 millones se están pensionando. Eso afecta la sostenibilidad de muchísimos sectores y el más importante, el sector agrario del que tanto se habla, porque el 80% de la población en el campo está en el régimen subsidiado de salud, 70% gana menos de un salario mínimo y en términos de escolaridad en el campo, en la provisión de bienes públicos, el promedio de escolaridad es de 5.1 años, cuando en las ciudades es de 9.3. Eso hace que tengamos esa inviabilidad y que además estemos en un entorno de corrupción donde, como diría Robert Klitgard, corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Tenemos una gran discrecionalidad en la toma de decisiones y tenemos muchísimos monopolios de información que no tienen transparencia y que generan corrupción. Y estamos en medio de una situación donde tenemos que entender que hay que pensar hacia el futuro, eso es verdad. Pero si esto es paz, lo que tenemos que garantizar es la presencia del Estado en todos los territorios donde había esa influencia nefasta de los grupos armados ilegales. Y garantizar que el narcotráfico no siga siendo el combustible de ese tipo de actividades. Y por eso el reto es cómo se va a garantizar
que el verdadero desarme se dé y que tengamos la implacabilidad como sociedad. Que si después de esto que llaman desarme aparecen caletas con armas y recursos no entregados para la reparación de las víctimas, el Estado tenga la capacidad de hacer perder los privilegios y hacer responder a quienes engañaron al país. Entonces la visión hacia el futuro, los conceptos que queremos elaborar, donde se basan nuestras propuestas, empiezan por algo elemental: recuperar esa semilla de la legalidad que está en nuestro escudo, libertad y orden. Y tenemos que garantizar que las fuerzas de tarea tengan presencia regional. Debemos garantizar que tengamos capacidad de desmantelar las estructuras del narcotráfico. Debemos permitir que en la seguridad ciudadana se garantice la densidad de la fuerza pública, que podamos contrarrestar ese microtráfico y que tengamos, eso sí, en armonía, la posibilidad de llevar también el servicio de justicia a aquellos lugares del país donde hoy no llegan. Esto necesita, por supuesto, el principio de legalidad para que se traduzca en desarrollo, una economía dinámica y diversa, capitalismo emprendedor y capitalismo consciente. Ahí que necesitamos bajar, por supuesto, las tarifas de renta a niveles competitivos e inclusive pensar creativamente en bajar tarifas de IVA, ampliando bases y teniendo mecanismos de devolución para los más vulnerables con tarjetas bancarizadas, como lo ha tenido exitosamente Uruguay. Y que permitamos en los primeros 100 días del próximo gobierno hacer un arqueo de todos los trámites del sector privado y llevarlos a la mínima expresión a través de una ventanilla única de comercio y emprendimiento, que facilite el hacer negocios en Colombia y que el empresario no sea visto más por sospecha por el Estado, sino como un socio que necesitamos para la generación de empleo formal. En materia de equidad, y aquí toco el tema de educación, en la carrera de la vida, el niño de la familia de bajos ingresos no tiene la suficiente nutrición, no tiene preescolar, no tiene jornada única con doble alimentación, no tiene buena infraestructura y tiene deserción. Y el niño de alto ingresos tiene todo lo contrario. Por eso nuestro enfoque es en materia de educación, nutrición primero. Segundo, hacer 1000 preescolares en los próximos 4 años. Esos 1000 preescolares ubicarlos en las zonas de más vulnerabilidad. Desarrollar la jornada única, empezar ese crecimiento progresivo con doble alimentación. Hacer el enfoque para que en los 3 últimos años de colegio, cuando empieza la deserción, se dé la doble titulación, el título de bachiller académico y el título de técnico, donde hay una formación volcada hacia el empleo y hacia el emprendimiento. En términos de innovación, el reto que tenemos como país está en empujar lo que yo llamo los 7 factores de innovación en la sociedad. Primero, innovación social. Estado, mercado y sociedad civil identificando formas para atender problemas de la comunidad sostenibles, replicables y escalables. Segundo, emprendimiento y transformación productiva. Tercero, economía naranja y deporte. Cuarto, ciencia y tecnología. Quinto, ciudades que sean inteligentes y que sean sostenibles. Sexto, infraestructura. Y séptimo, diversificación exportadora. El cuarto elemento es la sostenibilidad. Nosotros no podemos dejar de soñar una sociedad donde el medio ambiente haga parte de la forma en la que queremos que sea nuestra sociedad al futuro. Tenemos que buscar que haya una cátedra de sostenibilidad desde edad temprana hasta el fin del ciclo escolar y que entendamos que debemos reducir la huella individual de carbono, proteger la biodiversidad y que todas las actividades productivas del país se hagan acordes con ese deseo. Eso nos permite incorporar los 4 frutos que queremos obtener: empleos formales que tienen ingresos permanentes que permiten reducir la desigualdad y, por último, no dejar de lado el gran sueño que debemos tener en la sociedad, que es la búsqueda de la felicidad. Y si ustedes me preguntan a mí en el sector de la salud en particular, y ya con eso termino, acá tenemos que volver a la salud preventiva. Hoy hay 5 millones de mayores de 65, tendremos 15 en el 2050, crecimiento vertiginoso de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Si no empezamos con prevención, flaqueamos. Segundo, necesitamos que las EPS no solamente se remuneren por el número de afiliados, sino por la calidad que las certifican ustedes como clientes. Tercero, algo que no se permite, que las facturas de los hospitales puedan entrar a un mercado de títulos, valores a la vista para permitir la compra de endeudamiento y que después sí aprieten a esas EPS a través de mecanismos financieros. Ya termino. Historias clínicas en línea.
que permite llevar con la telemedicina y mejorar el servicio. Y algo que a veces se nos olvida, una política de trasplantes, que también es necesario en términos financieros y en términos de mejorar esa atención rápida y oportuna y precisa con los ciclos de atención crónica que terminan encareciéndose en el tiempo. Esa visión, esos 5 pilares que son legalidad, equidad, capitalismo consciente y emprendedor, innovación y sostenibilidad, es la propuesta que queremos para Colombia. Yo quiero ser el presidente de esos 5 conceptos. Muchas gracias.